Dios me ha puesto una palabrica en mi corazón con la voluntad de Cristo. Y esa palabrica es una elección, sí, que elige algo, una elección, porque la gente revela su verdadero ser por las elecciones que hace. Y tenemos varios ejemplos sobre esto, y podemos notar y podemos ver lo que Lot muestra aquí era su orgullo, porque Lot era el más joven que Abraham, pero la palabra nos enseña el más joven debe de someterse al mayor. Aleluya. Y el que tenga una Biblia, vamos a coger el libro de primera epístola de Pedro, capítulo 5 y versículo 5. Y vamos a leer la palabra por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Jehová. Dice: asimismo, joven, sométase a los ancianos, revisitase todo de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone al orgulloso, pero da gracia a los humildes. Aleluya. Dice esa palabra que los jóvenes tienen que someterse a los ancianos, revestirse de toda humildad, porque Dios se opone a las personas orgullosas, pero Dios da la gracia a los que son humildes de corazón. Aleluya. Porque la humildad, hermanicos míos, la humildad preserva la paz. Apúntatelo, que la humildad preserva la paz y el orden en todas las iglesias. La humildad preserva la paz y el orden en todas las iglesias de Cristo y en la sociedad cristiana. Pero el orgullo perturba todas las cosas. Cuando Dios ya da gracia para ser humilde, también da sabiduría a los que tienen corazón humilde. Le da fe y santidad. ¿A quién le da esto Dios? A la persona que tiene corazón humilde y que no son orgullosos. Porque la palabra dice que Dios levanta a que se humilla, y Dios aplasta al que se levanta. Por eso, hermano, que la humildad es importante, porque a través de la humildad va a preservar la paz y el orden, pero también va a tener la sabiduría, la fe y la santidad, porque ser humilde y someterse a Dios, reconciliando, trae más consuelo al alma. Cuando uno se reconcilia con Dios y hace lo que Dios demanda, entonces su alma se consuela su alma, hermanos míos. Por eso que Dios dice que tenemos que someternos. ¿Sabe lo que dice la palabra? Y habla de la palabra someter. Hay personas que el diablo los ataca y tiran la toalla. Hay personas que el diablo le golpea y se marcha de los cultos. Pero dice la palabra de Jehová: sométete a Dios y el diablo se escapará de ti. Si el diablo no se escapa de ti, es porque no estás sometido ni a la palabra ni a Cristo. Porque la palabra es clara, es clave. Es clara y es clave. Sométete a Dios y el demonio se marchará de ti. Pero si el demonio te golpea, el demonio siempre está ahí y nunca se marcha, es que te somete a la palabra, es que te somete a Dios, o hace tú lo que quieras. Por eso, hermano, pero es a su debido tiempo, no en el tiempo que tú imaginas, sino en el tiempo que Dios ha establecido. Tenemos que someternos. No tenemos que tener orgullo, porque el que espera, el que tiene orgullo, no escapará. El que tiene orgullo en su corazón no escapará de las manos del diablo. No se puede escapar. ¿Cómo te escapas de la mano del diablo? Reconociendo
con humildad y sometiéndote en la palabra y a Cristo, entonces con la humildad en tu corazón, entonces hay sabiduría en tu corazón. Cuando hay humildad en tu corazón, entonces hay un cambio en tu corazón. Porque Dios ha establecido así: el que espera no escapará. ¿Cuántas dificultades supera la firme creencia en sabiduría y poder? ¿Cuánta dificultad supera cuando somos humildes? Cuando somos humildes, Dios nos da poder y bondad. Entonces, hermano, tenemos que humillarnos debajo de la mano de Jehová. Tenemos que humillarnos debajo de la mano de Cristo. No hay otra mano, señores. Tenemos que humillarnos debajo de la mano de Cristo. El que quiere, que ama a Cristo, tenemos que humillarnos, porque por desgracia muchas personas en las iglesias, por desgracia muchas personas, hay mucho orgullo dentro de la iglesia. Anda mismo los pastores tienen orgullo que uno predica mejor que el otro tiene una iglesia más grande que el otro tiene más gente que el otro. Déjame decirte que en la iglesia no tenemos que tener orgullo, porque lo que hay dentro de la iglesia no por nuestro mérito que viene, sino que el Espíritu de Dios que lo trae en tu iglesia, el Espíritu de Dios que lo trae dentro de la iglesia, hermanico mío, porque no hay nadie hombre que tiene capacidad para arrebatar las almas. No hay hombre ni nadie que puede hablar y traer las almas. Solamente hay uno que se hizo hombre, que vino desde los cielos hacia la tierra. Ese, cuando dice una palabra, transforma la vida. Vemos la historia, una samaritana que estaba sentada en el pozo. Jesús le descubre la vida. La samaritana se quebranta y va corriendo, anunciando que el Mesías estaba aquí, que Él tendrá la palabra, que Él tendrá el Maestro llamado Jesucristo, que cuando Él abre su boca, la vida se transforma. Cuando Él diría una palabra, que da vista a los ciegos, da oído a los sordos, levanta el paralítico, que Él tendrá su palabra, que la palabra de Cristo, cuando estemos sometidos dentro de la palabra, no hay nadie que te pueda hacer daño, no hay nadie que te pueda derrumbar, no hay nadie que te pueda hacer lo que quiera, porque en la palabra es la que te cuida, es la que te guarda, es la que te fortalece, la que te levanta y la que te salva, en el nombre de Jehová. La gloria, tenemos que humillarnos bajo de su santa mano. Dios te dice, en el nombre de Jesús, tenemos que echar toda nuestra ansiedad hacia afuera. Dios demanda, no sé por qué lo digo, si hay personas que tienen ansiedad, preocupaciones personales, angustia, problemas familiares, ansiedad por el presente, cuidado por el futuro. Dios demanda de echar todas estas cosas fuera en el nombre de Jehová. Dios demanda de echar toda ansiedad, toda preocupación personal, toda angustia familiar, toda ansiedad por el presente, en el nombre de Jesús de Nazaret. No sé por qué te hablo de esto, pero hay personas que están preocupados, hay personas que tienen ansiedad, hay personas que tienen depresión, hay personas que ya no pueden más de su vida, hay personas que están cansados, hay personas que están tiradas por suelo, pero Dios te dice, echa todo afuera. ¿Y cómo Juan echó afuera? Solamente súmetete a Dios, como estaba diciendo antes, someternos debajo de su mano. Y Dios echará fuera tu ansiedad, tu preocupación, tu angustia, porque Él cuida de tu presente, Él cuida de tu futuro, Él nos cuida por el futuro, por nosotros mismos y por otro, y por la iglesia. Dios dice, echarlo todo afuera, echando todo sobre mí, dice Dios. Deja tus cargas al pie de la cruz
Deja tu ansiedad sobre el pie de la cruz. Deja tu tristeza en el pie de la cruz. Deja tu preocupación al pie de la cruz. Deja tu enfermedad en el pie de la cruz. Dios te demanda de dejar todo en el pie de la cruz. Tu ansiedad, tu depresión, tu enfermedad, tu preocupación, tu angustia. Dios te demanda que deje tu ansiedad, tu preocupación en los pies de la cruz. Échalo todo por la borda, porque son cargas que duele, son cargas que te sucian el alma y el corazón, son cargas que son muy pecaminosas. Cuando tienes sus raíces en la desconfianza y en la incredulidad, cuando te tortura por dentro y te distrae la mente, no anula para el servicio y impide que nos sentamos y no estamos contentos en el servicio de Dios. Cuando no echamos todo esto, la ansiedad, la preocupación, la angustia, si todo esto no lo echamos fuera al pie de la cruz, va a venir por nosotros una tortura. Nos va a distraer la mente y no vamos a estar contentos cuando vamos a hacer algo para el Señor. Por eso Dios te demanda, hermanito, hermanita que me está escuchando, que eche todo en los pies de la cruz. Porque el remedio que hay, hermanito, el remedio que hay es echar nuestra solicitud sobre Dios. Tenemos que echar todas nuestras cargas, echar nuestros problemas, nuestra tristeza, echarle toda esa solicitud sobre nuestro Cristo y dejar todo a Él en sus manos. Porque Él está en disposición de su gracia y de su sabiduría. Porque la creencia firme en que la voluntad y los consejos divinos son correctos para calmar nuestro espíritu, para calmar nuestras necesidades, nuestros problemas. En verdad, el hombre y la mujer piadoso suele olvidar esto y se angustia sin necesidad, remetiéndole todo a la buena disposición de Dios, hermano. Las minas de oro de todas las consolaciones y bienes espirituales son suyas y del Espíritu mismo. Dios te demanda que le hagas confianza y que dejes todos los pies de la cruz, porque Él tiene, si te sometes a Él, si te entrega a Él te va a ayudar. Entonces Él nos dará lo que es bueno para nosotros, pero Dios demanda de tener un corazón humilde. Entonces Él nos dará lo que es bueno para nosotros, pero Dios demanda de tener un corazón humilde, un corazón que espera en Dios, un corazón y echando sobre su sabiduría y amor. Podemos, hermanos, dejar la carga a los pies de Cristo, debajo de sus manos. La carga, porque Cristo quiere proveernos. Todo el plan Dios reprenda en el nombre de Jehová. Todo el plan del diablo, todo el plan de Satanás. ¿Saben lo que es el plan de Satanás? Es de devorar y de destruir las almas. Que Dios los reprenda y lo machaque en esta tarde. El plan de Satanás es de devorar y destruir las almas. Pero hay un pastor que defiende las ovejas. El buen pastor con su callado, el buen pastor con su vara, el buen pastor defiende las ovejas. El que venga Satanás al devorar y a destruir las almas, hay un pastor que viene a rescatar, a ayudar, a sanar las heridas y a sacar las armas de fuego y a sacar las almas de las manos y de la garra de Satanás en el nombre de Jehová. Él siempre está maquinando, el diablo, que Dios reprenda, él siempre está maquinando a quién cazar, a quién matar, para llevarlo a las ruinas eternas. Pero nuestro deber, hermano, es claro que nuestro deber es ser sobrio. Esto es gobernar al hombre exterior y al interior con las reglas de la temperanza, porque velar, sospechar del peligro
constante de este enemigo, un enemigo espiritual. Tenemos que evitar con toda intención y diligencia los designios del diablo. Que Dios los reprenda y lo machaquen esta tarde en el nombre de Jesús. Pero la palabra dice de ser firme, de ser sólido por fe, porque el hombre y la mujer no pueden luchar, es una secana, donde no hay un punto firme donde puede apoyarse el pie. Solo la fe suministra un apoyo elevada, porque la fe, cuando está elevada, va a elevar el alma al sólido terreno de la avanzada de las promesas, que allí se asegura la consideración de lo que otro sufre es buena, para animarnos a soportar nuestra parte en toda aflicción, en cualquier forma, por cualquier medio que Dios reprenda, que Satanás nos ataque. Podemos saber que nuestros hermanos han pasado por lo mismo y Dios les ha ayudado. Por eso te digo algo: puede pasar por el desierto, puede pasar por la enfermedad, puede pasar por la solicitud, puede pasar por soledad. No te olvides que en el desierto hay un hermano grande, un hermano que se llama Jesús, que ha pasado por lo mismo que tú. Él sabe lo que es sufrir, él sabe lo que es la tentación, él sabe lo que es llorar, él sabe lo que es cuando uno le golpea. Él ha pasado todo. Jesucristo dice: si yo he vencido el mundo, también lo podéis vencer vosotros, porque Él nos da la herramienta para poder pasar, para poder avanzar y poder derrotar al diablo en el nombre de Jesús. Él nos ha dejado su palabra, que es una espada de doble filo, que puede cortar la cabeza a los demonios. La palabra es lo que nos va a conducir, la palabra es lo que nos va a ayudar a poder caminar sobre los problemas, sobre la dificultad, sobre la enfermedad, porque en la palabra sopasa todo obstáculo en el nombre de Jesús de Nazaret. La gloria es para ti, Jehová. Sin embargo, hermano, cuando vemos la historia un poco así de Lot, Lot tomó la delantera, que el hombre lleno de gracia fue Abraham. Por eso que Abraham se preocupaba por mantener un buen testimonio, mientras que Lot se preocupaba solo por sí mismo, por su orgullo. Por eso que el libro de Proverbios 16:18 dice: al orgullo le sigue la destrucción, y a la altanera el fracaso. El orgullo te sigue la destrucción, y la destrucción te sigue el fracaso. ¿Has visto lo que llega por el orgullo? Es importante de no tener orgullo. Que Dios reprenda el orgullo. Por eso Lot lo perdió todo, porque el orgullo lo llevó a la destrucción y al fracaso. Y el orgullo viene cuando uno tiene incredulidad. Cuando Lot levantó sus ojos, viendo, no vía todo el valle, pero él veía por vista y no por fe. Si hubiera consultado a Dios, hubiera descubierto que Sodoma estaba en la agenda para ser destruido. Pero a vez de eso confió en su vista y escogió la ciudad rica pero sucia. Porque Lot le gustaban las cosas del mundo. La tierra que Lot vio era como la tierra de Egipto, pero en todo lo que importaba, porque Lot andaba por la vista y andaba conforme la carne y vivía para las cosas del mundo. Por eso Lot le apareció alrededor de que Sodoma era una tierra de riesgo y que pensaba que era una tierra que iba a darle fruto, pero para Dios era perseverar, porque Lot era incrédulo. Pero hoy en día los incrédulos, como Lot, ancla su esperanza en este mundo y se morfa de la idea que un día Dios destruirá este mundo con fuego. ¿Por qué no pasa esto? Porque el orgullo te lleva a la destrucción y a la ruina. Porque cuando no crees, ¿qué te viene después? Tu egoísmo.
Porque el egoísmo, el éxito que Lot se debía mayormente a la bondad de Abraham. Sin embargo, el joven dejó a su generoso tío y trató de conseguir lo mejor para sí mismo. Sobrepuesto, Dios quería separar Lot de Abraham, pero desde el punto de vista humano fue una separación dolorosa. ¿Y por qué Juan le ha pasado esto a Lot? Porque así no has cuidado de sus cosas, ha sido su descuido que le ha traído a esta destrucción. Primero Lot miró a Sodoma, luego se mudó hacia Sodoma antes de pasar mucho tiempo. Se hallaron de vivir allí. Nos dice el versículo 11 que Lot se fue al oriente, en vez de marchar con la luz, avanzó hacia las tinieblas. Lot, al placer de seguir la luz eterna, al placer de seguir la palabra de Jehová, ha seguido las tinieblas. Porque Proverbio 4:18, hermanico mío, dice: y la hacienda de los justos se asemeja a los primeros árboles de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Por eso que el libro de Proverbios está hablando de la hacienda, de los justos. El camino de los hombres malos parece agradable y el camino más cercano para conseguir alguna finalidad, pero es un camino malo y termina mal. Si ama a tu Dios y si tú le amas a Dios de verdad, ¿cuánta persona ama a Dios? Si tú amas a Dios, entonces va a evitarlo. No se dice manténete a la distancia que tiene que mantenerte, sino a una grande distancia del pecado tiene que mantenerte, a una gran distancia del orgullo tiene que mantenerte. Nunca empiece que puede llegar suficientemente lejos de esto, no. Tenemos que dejar el pecado, el orgullo, la vanagloria, todo a distancia, lejos de nosotros. Y tenemos que dejar cerca de nosotros la luz verdadera. Porque el camino de los justos es luz. La luz, Cristo es nuestro camino. Cristo es nuestra luz. Tenemos que acercarnos más de nuestra luz llamado Jesús y dejar todo atrás. El pecado, las preocupaciones, la ansiedad, todo a distancia, lejos de nosotros. Y tenemos más cada día de acercarnos de la luz. Porque los santos no serán perfectos hasta que lleguen al cielo, pero ahí brillará como el sol en toda su fuerza. Pero hay otro camino que quiero hablarle. Si no sigamos la luz, entonces seguimos el camino del pecado. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? El camino del pecado, hermanico mío. Si no seguimos la luz, entonces estamos siguiendo el camino del pecado, que es las tinieblas. El camino sucio, el camino tenebroso, por lo tanto también peligroso. Las personas que caen en pecado, pero no saben cómo evitarlo, se meten en problemas y no saben cómo evitarlo, pero nunca tratan de saber si Dios contiene con ellos. Igual será el fin de ellos. Estos son caminos que no tenemos que buscar, son caminos que tenemos que evitar. Tenemos que escuchar y poner atención a la palabra de Dios, que es buena señal de la obra de la gracia, empezada en el corazón y en un buen medio de seguir, realizando en la palabra de Dios, se realiza en nosotros la palabra de Dios. Hay un remedio apropiado para todas las enfermedades del alma y del espíritu. ¿Cuánto quiere someterse a la palabra? Si no sometemos a la palabra no va a ayudar. Pero si no se somete a la palabra y te queda con tu orgullo, no va a llegar a casi nada. Dice la palabra: guarda tu corazón con toda diligencia, y debemos de poner escrita vigilancia. Nuestra alma impide que nuestro corazón infiera dolor y sea herido. Se da una buena razón, porque ahí surgen los asuntos de la vida. Porque sobre todo debemos de buscar primeramente al Señor Jesús y buscar el agua de vida, buscar al Espíritu Santificador que brota para la vida eterna. Así seremos capacitados para eliminar una boca perversa,
y labio pervertido. Nuestros ojos serán vueltos a contemplar la vanidad, mirando derecho adelante y andando por las reglas de la palabra de Dios, hermano, yendo en los pasos de nuestro Señor y amo. Señor, perdona el pasado y capacítanos para seguir más cerca durante el tiempo venidero, en el nombre de Jesús. Mientras Lot se alejaba cada vez más del Señor, Abraham se acercaba más. Lot se convertía en el amigo del mundo y Abraham se convirtió en el amigo de Dios. Más cerca de Dios te encuentra, más amigo de Dios será. Más lejos de Dios te cerca, amigo del mundo será. Porque el libro de Santiago 4:4 dice: oh gente, perdóname por la palabra, hermano, no tengo otra palabra, está escrito así en la Biblia. Le pido perdón a todos que me están escuchando con trato y amor y cariño, no tengo otra palabra. Dice la palabra de Cristo: oh gente adulteria, ¿no sabe que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si cualquiera quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Jehová. ¿Te das cuenta la palabra que ha dicho aquí el libro de Santiago? Que nos volvemos, si somos amigos del mundo, nos volvemos enemigos de Dios. Te hago una pregunta: ¿quién es tu amigo? ¿Jesús o el mundo? Si eres amigo de Jesús, entonces el mundo es tu enemigo. Pero si eres amigo del mundo, entonces eres enemigo de Dios. Puesto que todas las guerras y las peleas vienen de la corrupción de nuestro propio corazón, bueno es de mortificar la concupiscencia y de luchar en los miembros, porque el pecado mundano y carnal son malos, que eso no nos permite el contento ni la satisfacción, porque los deseos y los afectos pecaminosos impiden la oración y la obra de nuestro deseo para con Dios. Pongamos en guardia para que no abuse o usan mal por la disposición del corazón la misericordia recibida cuando conceden la oración. Tenemos que hacer cuidado, hermano. Cuando los hombres piden prosperidad a Dios y suele pedir con mala mirada o mala intención, si así buscamos las cosas de este mundo, es justo que Dios las niegue, porque los deseos incrédulos y fríos, horas, negaciones, podemos tener toda la seguridad de que nuestra oración volverá vacía. Cuando responde al lenguaje de la concupiscencia más que el lenguaje de las virtudes, he aquí una clara advertencia a evitar todas las amistades criminales con este mundo. La orientación del mundo es enemistad con Dios. Un enemigo puede ser irreconciliado, pero nunca la enemistad. El hombre, hermano mío, el hombre puede tener una porción grande de cosas de esta vida y ser, no obstante, manteniendo en el amor de Dios. Pero el que pone su corazón en el mundo, al que se conformará a veces de soltar su enemistad, se volverá un enemigo para Dios. Así, cualquiera que resuelva en todos los hechos esta es buena término con el mundo, debe de ser enemigo de Dios si vive en el mundo, si eres amigo del mundo. Entonces los judíos, los profantes relajos de cristianismo piensan que la Escritura habla en vano contra esta orientación al mundo, pero el Espíritu Santo que habita en todos los cristianos es la nueva naturaleza. Él crea y produce esa clase de fruto, porque no puede haber algo malo en nosotros si somos guiados por el Espíritu Santo, porque la corrupción natural se muestra envidiando al espíritu del mundo. Nos enseña a acumular y a apilar para nosotros conforme a nuestra propia fantasía. Dios, el Espíritu Santo, nos enseña
a estar dispuesto a hacer el bien a todo lo que nos rodea, según que podamos. La gracia de Dios nos corrige y nos sana nuestro espíritu natural, donde Él da la gracia y da otro espíritu que no es el del mundo. Pero el orgulloso, dice la palabra, la persona orgullosa que resiste a Cristo, se vuelve enemigo de Cristo. En su entendimiento, el que resista la verdad de Dios en su voluntad, y que resista la ley de Dios, que resista sus pasiones, el que resista la providencia de Dios. Por lo tanto, no es malo que Dios resista al orgulloso, que desagradecido el estado de lo que hace de Dios su enemigo. Dios dará más gracia al humilde, porque ellos ven su necesidad, ellos oran por ella, son agradecidos, y ellos tendrán misericordia, porque dice en la palabra: someteos a Dios, someteos con todo entendimiento, someteos a toda la verdad, someteos a toda la voluntad, someteos a toda providencia, someteos a Dios, porque Él está dispuesto a hacer el bien. Si nos rendimos a las tentaciones del diablo, nos seguirá. Pero si no ponemos toda la armadura de Dios y resistimos al diablo, se escapará de nosotros, y eso nos dejará entonces someternos a Dios. Los pecadores que buscan su gracia y el favor, resistir al diablo, porque todo pecado debe de lamentarse. Aquí con tristeza santa, hay más allá, con miserias eternas. El Señor le negará el consuelo al que lamenta verdaderamente el pecado y exalta, y que sea humilde delante de Él. Dios le ayudará. Por eso que Abraham se ha convertido en amigo de Dios haciendo eso, porque el libro de Santiago dice: así que cumplió la escritura que dice: le he creído Abraham a Dios, y esto le tomó en cuenta como justicia, y fue llamado amigo de Dios en el nombre de Jesús. Y voy a concluir, hermanicos míos, con algo. Las personas se pueden equivocar, tomar la sola creencia de nociones del Evangelio, pero todas las religiones evangélicas, como hace mucho ahora, sin duda la sola es la fe verdadera, por la cual los hombres participan en la justicia de la expiación y de la gracia de Cristo, porque Cristo salva las almas, pero produce fruto. Lo que son salvos y que se someten a Dios produce fruto santo, y se demuestra verdaderamente por sus efectos en la obra de ellos, mientras solo asentimiento de cualquier forma de doctrina o creencia de hecho diferente totalmente. Dios pide que tenemos una fe salvadora, una fe salvadora. Puede obtener la buena opinión de la gente piadosa, en algún caso puede procurar cosas mundanas buenas, pero ¿de qué aprovecha cualquiera si ganara a todo el mundo y perdiera su alma? ¿Puede esa fe salvarse? Todas las cosas deben ser contadas como provechosas, prejudiciales para nosotros, según tienda a promover o a estorbar la salvación de nuestra alma. Este lugar de la Escritura muestra evidentemente una opinión de asentimiento al Evangelio, porque sin obra no es fe. No hay manera de mostrar que creemos realmente, hermanos míos. Tenemos que creer que Cristo es solo Salvador, y tenemos que poner la fe ahí dentro. Tenemos que hacer buena obra por motivo del Evangelio, y para propósito del Evangelio los hombres pueden y tienen que someterse los unos con los otros, no tener orgullo, no vivir y ser un cristiano, perdóname por la palabra, falso. Dios quiere verdadero, porque la palabra de Jehová dice que Cristo, el Padre, Dios el Padre, viene a buscar verdadero en espíritu y en verdad. No se trata solo de conformarse de la fe, no solo de asentir, no. Tenemos que tener la verdad de la palabra en nuestro corazón, tener Jesucristo
en nuestro corazón, creer con todo nuestro corazón y tener entendimiento que la obra de Cristo tiene que estar en nuestro corazón. Porque la fe que justifica es que no está en nuestro corazón. Dios demanda en esta tarde de dejar todo lo que nos impide de tener esa fe salvadora. El maravilloso poder de la fe para cambiar a los pecadores a una nueva conducta. Pero Dios te demanda en esta tarde, en el nombre de Jesús, Dios te demanda en esta tarde que más bien busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas será dada por encima. Dios te está pidiendo que busque primeramente su reino. Dios te pide que busque a Él, porque Dios prometió de bendecirte como ha bendecido a Abraham. Porque Dios te dice en el libro de Josué, tal como le prometí a Moisés, lo entregaré a ustedes todo lugar que toque con sus pies. Dios te da todo. Dios te da una promesa. Dios quiere que cambie, porque Dios quiere cambiar tu situación. Dios te quiere estimular. Dios te quiere levantarte para que vaya a cruzar el Jordán. Dios quiere que esté debajo de sus manos. Dios que esté en todo momento pidiéndole, está con Él, hablando con Él. Dios quiere que crea en su palabra, porque Dios te quiere abrir un camino. Dios te quiere abrir un camino para que tú puedas pasar del otro lado. Porque Dios no quiere que te pierdas. Dios no quiere que pierdas el altar. Dios quiere que sea como Abraham, que tenga tu altar, porque vale la pena de seguir a Cristo. Vale la pena de andar por fe, vale la pena de confiar en la palabra de Dios, porque Dios te dice que vale la pena de andar por fe y de confiar en su palabra, porque esto te va a ayudar, la palabra te va a ayudar a pasar por el desierto, y Dios te va a hacer pasar y saltar todos los obstáculos. Dios te va a hacer pasar por el otro lado de la riva. Dios te va a hacer pasar por el otro lado de la pared, porque Dios te quiere en esta tarde que tú te sometas a Él. Él te quiere ayudar, Él te quiere levantar, Él quiere que cruces el Jordán. Él quiere ahora visitarte de una forma especial. Te pido esta noche que cierres tus ojos, y voy a hacer una oración esta noche, porque siento a Dios en mi corazón que te va a visitar ahora. Señor y Padre del cielo, te ruego, Señor, como tú has hecho a Abraham, Señor. Hay personas que necesitan dar por fe, hay personas que necesitan con mente la confianza y que creen en tu palabra, Señor, conforme está escrito aquí en tu palabra, Señor. Ayuda a mis hermanos y mis hermanas que están aquí conectados, Señor, que ellos cogen la buena elección, Padre, de someternos a ti, Padre, que tú nos ayudes, que tú nos cuides, Jehová del cielo. Te pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús, todos mis hermanos que necesitan fuerza, todas mis hermanas que necesitan fuerza, todos mis hermanos que necesitan de someterse, Señor, ayúdale en el nombre de Jesús. Te ruego, Jehová, aparta de nosotros los planes del diablo, aparta de nosotros el orgullo, Señor, que pone en nuestro corazón más humildad, que ser hombre y mujer humilde, hombre y mujer de oración, hombre, Señor, como dice tu palabra, buscando primeramente, Señor, tu rostro y tu reino. Padre, por favor, te ruego que nos ayudes, Señor, con toda tu palabra, Padre. Ayúdanos a caminar, a ser humildes, Señor, y coger la promesa que tú has hecho a Moisés. Todo lo que pisa nuestros pies, tú lo darás. Padre, te doy gracias, porque yo sé ahora que tú estás visitando, hermano y hermana, aquí detrás de la pantalla, Señor. Hay personas que van a empezar a llorar, hay personas que están sintiendo a Dios, hay personas que la preocupación se está marchando de la mente, hay personas que la ansiedad la está echando por la borda, hay otro que está
por dentro está el orgullo que Dios lo está machacando y lo está humillando y está quebrantando y está llorando y le está pidiendo a Jehová perdón. Padre, dice tu palabra que tenemos que someternos debajo de tus alas, tenemos que someternos debajo, Padre, de tus alas, y lo creo por la fe, Señor. Debajo de tus manos queremos ponernos y dejamos toda carga que nos estorba al ser humilde, la ponemos debajo de la cruz, la angustia, los problemas, la preocupación, Señor, que sea personal o familiar, Padre, toda depresión lo dejamos en la cruz, todo lo que ocupa nuestra mente lo dejemos en los pies de la cruz. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que tú vayas limpiando ahora, Padre, que tú vayas ahora limpiando en el nombre de Jesús, vaya limpiando cada mente, cada corazón. Ahora, Jehová del cielo, te ruego en el nombre de Jehová que tú vayas ahora, Padre, tratando cada uno de ellos. Lo creo por la fe, lo creo, Padre, que tú lo estás haciendo, y ahora la honra, la gloria, Padre, para ti. Todo plan satánico, todas tinieblas sean rotas ahora, y que la luz del Evangelio, la luz de tu palabra venga iluminando la mente que estaba en tinieblas, la mente que no comprendía, que no tenía entendimiento, la mente, Señor, que estaba oscura. Y te ruego que tu palabra, Señor, vaya aclarando la mente, el alma y el corazón, en el nombre de Jesús de Nazaret. La gloria, la honra y el poder para ti, mi Rey. Amén y amén. Bendito sea, Padre, en el nombre de Jesús.